Pastor ya me presentó. Primero que nada, para mí es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecida con el Pastor Román, con la hermana Clarita, con toda la iglesia en general, por la invitación, la oportunidad, sobre todo por sus oraciones. Tal cual ahorita, y quiero comenzar con esto, la enseñanza del pastor que decía, perseverar en oración, lo acabamos de leer. Muchas veces, dentro de nuestra expectativa humana, ¿no? Cuando pasamos por dificultades, quisiéramos ver resuelto el problema de acuerdo a lo que nosotros diríamos, esta es la solución. Si tengo deudas, voy por $1,000,000. O sea, Señor, ayúdame que me gane la lotería para que se resuelva el problema. Si tengo un conflicto de enfermedad, Señor, dame la sanidad y que sea plena, porque con esto se arregla el problema. Y nos vamos a lo que sería para nosotros la respuesta. Pero el Señor tiene planes. Y nosotros, como lo vimos en el Salmo también del inicio, tú me formaste en el vientre de mi madre, me hiciste desde mis entrañas. Eso lo leímos también aquí en el inicio, ¿no? Somos formados por Dios de acuerdo a sus planes. Y muchísimas veces nosotros oramos aspirando solamente al final de nuestra expectativa, pero ignoramos que Dios tiene procesos, que Dios tiene planes y que usted y yo estamos aquí creados con propósito divino de Él y que todo lo que hagamos y lo que padezcamos y lo que nos suceda es para que Él se glorifique. Entre tanto nosotros estemos dispuestos a glorificarle. Y vuelvo a lo mismo, a lo que nuestro pastor Román decía, es a través de esa prueba y a través de esa circunstancia que vamos a poder ver cómo Dios se manifiesta para ser de bendición a otros. Entremos de lleno a esto. Les comento, tengo aquí mis notas porque trato de que no se me olvide nada. El padecimiento que tengo, y a lo mejor muchos de ustedes dirán, pero ¿qué testimonio va a dar si yo la veo conectada a una máquina de oxígeno? Ni siquiera es capaz de respirar por ella misma, ni puede. Y sabe que es cierto, pero precisamente eso es el testimonio. Yo nací en la ciudad de Zacatecas, México, con una altura casi de 6,000 pies a nivel del mar. Y desde niña fui corredora. Increíblemente, viví una vida saludable hasta mis embarazos. Lo curioso de esto es que nunca mostré ningún síntoma, más que mi mamá me cuenta una vez que cuando yo recién nacida me puse morada de la boca, azul de las uñas, y me llevó con un pediatra para que me diera un tratamiento y me levantó y salí adelante. Seguí sobreviviendo toda la vida, pero no se sabía. Cuando nace mi segunda bebé, voy al hospital porque ya presentó un cuadro de retención de líquidos tremenda, ya estaba yo como un pez globo hinchada. No podía respirar, me cansaba de hablar, no podía hablar, me dolía mucho la cabeza y yo sentía que ya no iba a aguantar. Entonces, llego al hospital, me recibe la ginecóloga que atendió mi primer parto, mi segunda cesárea, y me dice, Erika, tengo que mandarte al hospital. Y yo le dije, no, pero pues, o sea, a mí nada más me duele la cabeza, a mí dígame qué tengo y regréseme a mi casa. Y me dice, no puedo hacer eso, porque en primera no sé qué tienes y en segunda no te puedo regresar a tu casa porque tu nivel de oxígeno está súper bajo y no sé cómo es que tú llegas aquí consciente para decirme que te sientes mal. Yo he conocido otros pacientes con una oxigenación mucho menos que la que tú tienes y están desmayados. Entonces te voy a tener que mandar a urgencias y le voy a pedir a un colega que te revise. Cuando llega ese colega médico, manda a hacer unos estudios de inmediato, una placa de tórax, un pequeño ultrasonido. Y entonces, cuando yo veo que el doctor entra a la sala, al primero que saca es a mi marido. ¿Usted es el esposo? Pues sí, venga. Y no me dijo a mí nada, ahí me quedé. Y cuando mi marido llega con lágrimas retenidas en los ojos, yo lo vi con una carga enorme y me pregunté, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, el doctor viene y me dice, Erika, tú tienes un problema de corazón grave, te puedes morir. Y yo todavía estaba en la negación de que le decía al médico, no. Y me dice, sí. Y yo así de,
No, doctor, seguro usted se equivocó. Yo nada más vengo a que me revisen y que me manden a mi casa. Y el doctor me mira a los ojos y me dice sus especialidades. Soy cardiólogo especialista en estoy hoy, no me fui a la graduación. Mi esposa es la ginecóloga y no me fui a la graduación porque se preocupaba por venir a salvarte. Sé lo que te digo. Estás muy enferma y no sé si salgas de aquí. Entonces, cuando me dijo eso tan seguro, pues como que dije, caray, ¿sí será cierto? Como que no es para tanto esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo recuerdo que lo primero que pensé es, Señor, yo estoy en tus manos. O sea, lo que sea que me digan, estoy en tus manos. Y me va a doler si me vas a llevar ahorita, pero por lo menos me estás avisando para poder despedirme de mi marido y de mis hijos. Y yo te soy honesta, Dios, todavía no quiero irme contigo. Yo conozco tu presencia, pero no quiero verla todavía tal cual. Entonces, si es en tus planes, ayúdame a salir de esto. ¿Cómo? Pues no sé, pero tú tienes el poder. Pasó el tiempo, conforme me hacen estudios, trataban de indagar a qué se debía. Me preguntaron si fumaba, si tomaba drogas, si había convivido con alguien que se drogara, porque todas esas cosas a veces afectan. Al final de los estudios determinaron que cuando yo nací, cuando los bebés nacen, hay un hoyito en el corazón que mientras están en la pancita de mami, reciben por ahí el oxígeno y ellos no tienen necesidad de respirar por ellos mismos. Cuando yo nací, en el primer llanto de todos los bebés, ese hoyito que está en el corazón, que conecta los dos laditos, cuando el bebé jala aire, para echar el grito, ¡pum!, se cierra. Pues resulta que el mío no se cerró, pero los doctores nunca se dieron cuenta, ni mi mamá, ni yo, ni mi familia, nunca nos dimos cuenta. No se presentó ningún síntoma hasta los embarazos. Entonces diagnosticaron que era una malformación genética, o sea, ya de nacimiento, de esas que te tocan y te tocan, porque ya naciste así. Y yo vuelvo a lo mismo, Señor, tú me creaste, me hiciste en las entrañas desde el vientre de mi madre, no te equivocas. Entonces, si esto es de nacimiento, tú sabrás. Se va a morir, me dijeron, no le quedan más de 6 meses de vida. Y dije, Señor, tú sabes que los médicos dicen esto, pero tu palabra dice que mis días están contados en tu mano. Entonces, ayúdame. Para mí va a ser muy fuerte despedirme de mis hijos, especialmente porque tengo una bebé, pero estoy en tus manos. Tú eres nuestro Dios. O sea, yo cuido a mis hijos y hago lo mejor que puedo por ellos, pero al final de cuentas tú eres Dios. Pasó el tiempo y sobreviví los 6 meses, a lo que los doctores dijeron, pues eres un caso. De por sí, esta enfermedad llamada hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que muy pocos habitantes tienen. Se determina que son, aquí tengo los datos estadísticos, mi esposo me enseñó a hacer estadística, él es estadístico. Se considera este padecimiento una discapacidad debido a que impide el funcionamiento óptimo y funcionamiento en gran parte del cuerpo. En este caso, de los órganos internos, que son 2, el corazón y los pulmones. Y aquí dice que hay 2 casos por cada 100,000 habitantes, 2 casos de sobrevivencia adulta. ¿Qué quiere decir? Que 2 de cada 100,000 a nivel mundial llegan a pasar la edad de los 18 años. La mayoría de esos mueren. Otra estadística considerable es que a embarazos no sobreviven. Hasta que yo tuve mis 2 bebés, en el hospital donde se ha estudiado ese tipo de padecimientos, Ignacio Chávez, no conocía a ningún sobreviviente que haya tenido un padecimiento como el mío y haya tenido 2 bebés, por lo que en estadística fui la primera y le doy gracias a Dios por eso. Entonces todos me decían, nadie sobrevive, ¿y tus bebés cómo están? Y yo pues, bien. Y me decía, ¿por qué estás aquí? Y yo le decía, porque yo soy hija de Dios. Y me dice, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿No se supone que Dios es bueno? ¿Que no me ves viviendo? Tú mismo me estás diciendo que yo soy la única que conocías. Si eso no es Dios, entonces ¿qué sería?
Y los doctores, con mucha ciencia y mucho conocimiento, todos los especialistas, a los cuales les doy gracias a Dios por su vida, que hicieron lo mejor por atenderme, se sorprendían. Y hasta en ellos decían, es que esta señora va a salir adelante porque ella defiende mucho, que cree en Dios y tiene fe. ¿En qué? Nosotros no sabemos, pero ella dice que tiene fe. Desde ahí empezó una travesía en la que yo no me imaginaba que el Señor me fuera a llevar. Posteriormente nos tuvimos que ir a Estados Unidos, en donde por causa de un medicamento que dejé de tomar, que en México ya no fue aprobado, nos fuimos sin planearlo y estando allá, pues obviamente no llevaba el medicamento. Me dio un síncope, que es un casi desmayo, y tuve que ir al hospital durante 3 días seguidos. Llegaba con síntomas de alarma y me decían, pues no tienes nada claro, te vamos a mandar. Y yo les decía, es que tengo un diagnóstico de corazón. Y ellos me decían, pues estamos en COVID y si tú no nos traes un expediente, no te podemos diagnosticar ni tratar con el expediente que tú dices que tienes, o sea, con el padecimiento. Nosotros tenemos que confirmarlo, por lo que mientras para nosotros no haya un montón de sangre, te vamos a mandar a tu casa. Me mandaron 3 veces al punto de desmayo y así me quedé. Hasta que ya no pudieron más con la tercera que fui y se dieron cuenta que realmente había mucha deficiencia de oxígeno y decidieron dejarme sin que me tratara un especialista. Entonces, una enfermera, que era en este caso la jefa y la encargada, me dijo, no podemos referirte todavía con ningún especialista porque no traes estudios de por medio, pero con los estudios que te acabamos de hacer por la deficiencia de oxígeno, lo más que podemos llegar a decirte es que si sales de aquí, vas a salir estable. Entonces, la segunda vez que me dicen, no hay chance. Y aparte de todo, ni siquiera hay un especialista para que te atienda, porque eres nueva en el país y no hay nada que podamos hacer. El servicio médico, tanto aquí como allá, pues tiene sus procesos, y dentro de los procesos de allá no había especialista que me tratara. Entonces me despidieron. Y yo dije, bueno, pues Dios sabrá otra vez, pero si es tanto misericordia darme vida, Señor, tú sabes que yo todavía no te quiero ver cara a cara, yo todavía no te quiero ir a conocer en el resplandor de tu gloria. Permíteme seguir viviendo por mis hijos, por mi marido y por los planes que tú tengas. Y en esa paz, a través de los años, el Señor fue tratando conmigo muchísimas cosas. En primera, que muchas veces nosotros como humanos somos, como les digo, de visualizar el problema solucionado de acuerdo a nuestra expectativa humana. Y yo le dije, Señor, tú tienes el poder. Tú sabes que me sanaste antes cuando no se sabía que tenía los riñones y lo hiciste. Yo he experimentado tu sanidad divina y yo sé que tienes el poder para sanarme. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no lo haces? Y en medio de esa soledad, en donde ya te están despidiendo del aliento de vida que tienes, el Señor, recuerdo que me dijo, Erika, yo no te prometí que no tuvieras padecimientos. Recuerdo que estaba leyendo la Biblia y aparte nos tienen en ayuno, que bendito Dios, a veces nos hambrían de 2-3 días seguidos para los estudios. Y recuerdo que haber leído el versículo bíblico, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y entonces el Señor me dijo, yo no te prometí que te libraría de las aflicciones. Al contrario, te estoy diciendo que vas a tener las aflicciones. Y en Juan 16:33, por si lo quiere ver después, para que no piense que le voy a mentir, es ahí donde dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el Señor me dijo, no te mandé a tener una vida sin problemas ni sin dificultades, te he mandado a vencer el mundo. Y te estoy avisando que en este mundo, mientras tú estés, tendrás aflicción. Pero también te estoy diciendo que yo lo he vencido y lo he vencido por ti. Entonces entendí que el Señor tiene todo el poder para hacerlo, pero que si no lo hace, vuelvo a lo mismo, es por algo. Entre tanto nosotros tengamos la confianza en Él y la paz de que Él está en control, el Señor nos va a llevar a donde no nos imaginamos.
Los doctores me mandaron de regreso a casa, un poquito más estable, pero aún así no tenía atención médica. Pasaron 6 meses más y pues obviamente, como era de esperarse, no solo fue otra recaída, sino que me dio COVID. Cuando llegué al hospital, de inmediato me pasan a hacer los estudios que los doctores necesitaban para ver de qué gravedad estaba el COVID. Y cuando ven que además del COVID estaba un cuadro de hipertensión arterial pulmonar, me mandaron de inmediato a terapia intensiva, en donde están todos los aislados que casi están por despedirse. Y otra vez, sin médico especialista, mandaron a la jefa de enfermeras. Y la jefa de enfermeras me dijo: ¿quieres que te traiga un sacerdote, un pastor, un líder de alguna iglesia, de alguna denominación, para que ore por ti? Entonces yo le dije: pues sí, estaría bien que alguien venga a orar por mí. Y me dijo: ¿de qué religión eres? Cristiana. Y me dijo: qué bueno, los cristianos son los que tienen más paz. Yo le dije: ¿pero por qué quieren que alguien ore por mí? Porque ningún paciente con tu cuadro ha salido de aquí. No tenemos ningún sobreviviente. El COVID los mata. Entonces, está mejor si quieres que alguien venga a orar por ti para que te despidas. Y llámales a tu familiar, o sea, a tu familia, y avísales. Todavía podemos hacer una excepción para dejarlos entrar, para que puedan pasar y puedan despedirlo. La tercera vez que me desahucian. Yo recuerdo que mi mamá me decía: en la iglesia estamos orando por ti. Y reitero lo que decía el pastor: oremos y no desmayemos, tal cual lo leímos ahorita en la Biblia. Hermanos, porque muchas veces nosotros no obtenemos la respuesta que nosotros queremos, pero el Señor siempre escucha. Y a veces sin la respuesta esperada, Dios sigue obrando, porque Dios es un Dios de propósitos, de planes y de tiempos. Me desahuciaron y me despidieron. Recuerdo que duré más de una semana en el hospital y se los prometo que los doctores ya estaban cansados de verme ahí. Creo que para ellos, en medio de tanto ajetreo de COVID, hubiera sido más fácil decir: listo, ya despedimos a la que ya está por irse, que decir: ¿qué sigue haciendo aquí esta señora? ¿Qué hace aquí esta muchacha? ¿Qué hacemos? Ni para atrás ni para adelante, simplemente sigue viviendo, sigue sobreviviendo. Entonces, con la saturación de casos que hubo en esa segunda, tercera oleada, dijo la enfermera: te vamos a mandar a casa para que veas a tus hijos. Estás muy mal, pero no vemos que haya retroceso y tampoco vemos que haya avance. Entonces, a causa de la falta de lugares, te vamos a mandar a casa para que estés con tus hijos. Si te llegas a poner más mal o cualquier cosa pasa, pues puedes regresar. Ante esa decisión, pues mándenme a casa. Ahora sí que ustedes son los doctores, voy a ver qué sucede. Salí con la boca morada, con las uñas azules, sin poder moverme, sin poder hablar, me cansaba de comer, no tenía fuerzas para nada. Recuerdo estar en el sillón de la casa y sentir en algún momento que yo ya no iba a respirar. Y le dije a mi esposo que todos salimos positivos de COVID, mi niño mayor, mi esposo y yo. Entonces estábamos nosotros en la casa y a mi niña se la llevaron a casa de mi cuñada. Y recuerdo que le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Si la niña se contagia, sobrevive, tráemela, quiero abrazarla. Creo que esta vez es la definitiva. Me he sentido mal otras veces, pero ninguna como esta. No sé si voy a sobrevivir. Recuerdo que le dije a mi mamá, esa vez me dijo: no, mija, vamos a estar orando por ti. Dios tiene todo en control y Dios es el que tiene la última palabra. Y mi mamá siempre ha sido esa mujer que dice eso. Sí, creemos en la ciencia y hacemos lo que nos dice la medicina. Porque como lo cantábamos en la alabanza, todo lo que existe es por Él. La medicina existe por Él, la ciencia existe por Él. Todo existe por Él, nada está peleado con Dios, pero Dios es el que decide. Y entonces fue cuando mi mamá dijo: te metí al grupo de oración de la iglesia, van a estar orando por ti, el pastor quiere hablarte por teléfono. La primera vez que me habló el pastor fue solamente por audio, yo no lo vi por la cámara. Y me dijo que también había experimentado muchos casos de sanidad y que no perdiéramos la fe y que la iglesia iba a estar orando. Les agradezco sus oraciones. Sobrevivimos, llegamos a los 15 días. Y ahora fueron ellos los que me hablaron, los del hospital.
te está llamando la jefa de enfermeras. Primero llamaron y dicen, ¿con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? Buscamos a la paciente Erika Muñoz. Sí, soy yo. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Estuviste internada en el hospital tal día? Sí. Me dice, ¿tienes un cuadro de hipertensión arterial pulmonar? Sí. Me dice, creímos que no ibas a sobrevivir. Así de, soy yo. Entonces, ellos mismos ahora buscaron un especialista para referirme, porque resulté ser un caso tan extraordinario para la ciencia que ahora todos querían estudiarme, ¿saben? Yo sentí que me moría. Y el Señor utilizó esos estudios del COVID durante el proceso más difícil para que ahora los médicos especialistas más renombrados de todo Estados Unidos quisieran escoger mi caso para seguirlo estudiando. Porque no había sobrevivientes de mi edad, mucho menos mujeres, que se hubieran aventado 2 embarazos, de los cuales sus hijos y la paciente hubiera sobrevivido. Entonces, empezaron a buscarme para darme tratamiento. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué es la hipertensión arterial pulmonar? Les explico. Como les decía, todos tenemos el corazón que hasta lo pintamos de 2 laditos, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. Este corazón tiene el hoyito conectado de un ladito a otro, que cuando nacen los bebés se cierra. Cuando ese hoyito no se cierra, se queda con un agujerito toda la vida, pero resulta que dentro de los 2 lados del corazón hay una arteria que es la que se conecta hacia los pulmones, que les digo yo a los hijos que son los globitos, que se inflan y se desinflan para detener el aire del cuerpo humano. Esa arteria que conecta los pulmones es la que lleva el fluido de sangre principal de los pulmones al corazón y a la cabeza, porque cuando nosotros recibimos el aire, llega a los pulmones bombean el aire, lo convierten en oxígeno y lo mandan una parte al corazón y otro a la cabeza. Entonces, lo que sucedía, gracias hermana, es que a causa del hoyito, el corazón del lado derecho empezó a sobretrabajar y aumentó 3 veces su tamaño normal. A causa de ese sobretrabajo que está en el corazón derecho, afectó a la arteria que llevaba la sangre hacia los pulmones o los pulmones hacia el corazón. De manera que la medición de esa arteria, que es como una manguerita, parece un popote, es de 30 milímetros. Mi arteria medía 120 milímetros, 4 veces más del tamaño normal. Entonces, eso afectaba la funcionalidad no solamente del corazón, sino de los pulmones, 2 órganos vitales. Entonces, cuando me empiezan a tratar en Estados Unidos, me dicen, honestamente, no hay mucho en esto, esta enfermedad se conoce desde el 86, que es en el año en el que yo nací, y no tenemos mucho tratamiento ni mucho estudio acerca de esto. Recientemente, después de varios estudios en niños, quienes son los que más aguantan a sobrevivir este tipo de padecimientos, se han aprobado medicamentos, pero no han sido probados en adultos. Queremos que tú los pruebes. Y yo la verdad, hermanos, con todo el miedo humano de decir estará bien, estará mal, ¿qué va a pasar?, estaba aún así agradecida, porque alguien me daba esperanza de vida a través de medicamentos nunca antes probados, pero aún así era una esperanza. Y eso, les quiero decir algo, yo no me quería ir al país de Estados Unidos, pero ese medicamento no está en México. Eso tuvo que haber sido obra de Dios y plan de Dios para salvarme en esta vida humana, además de la salvación en la eternidad, para hacerme depender de su amor y decirme, no es lo que tú esperas, a cómo yo podría hacerlo, porque yo sé lo que te gustaría tal vez, pero este es mi plan, y aunque no entiendas por qué, esta es la esperanza. Entonces, está bien, vamos a hacerlo, me está dando esperanza. Probemos el medicamento en adultos. Especialmente que soy mujer y como les digo que tengo dos embarazos realizados y todos somos sobrevivientes. Empezamos con los medicamentos y me pusieron
una tirita, así como cuando van al hospital y les ponen sus intravenosas en las venitas y todo eso, pero a mí me pusieron una que va directamente a la arteria del corazón, que es la que estaba así enorme, del grosor del tamaño de una toronja, mal formada, ni siquiera parecía manguerita, era una toronja y 2 toronjas más del lado del corazón. Entonces, dentro de toda esa malformación que los doctores dicen, estaba recibiendo gotas de medicamento. Tenía que cargar aquí una bolsa de medicina que constantemente era como cuando tú vas al hospital y les cuelgan las bolsitas del medicamento en los sueros, pero yo traía un suero chiquito que se administraba por medio de una maquinita y la cargaba, por lo que constantemente yo misma tuve que aprender a hacer mi medicamento, tuve que aprender a limpiarme, tuve que aprender a preparar las mangueritas, las tiritas, el alcohol y todo lo que se necesitaba con tal de sobrevivir. Recuerdo que al iniciar este medicamento me sacaron una listononona de restricciones y me dijeron: no puedes barrer, no puedes trapear, no puedes aspirar, no puedes caminar más de 3 minutos, no vas a poder hacer ejercicio, ni vas a poder cantar, no vas a poder hacer casi nada, porque en primera no te vas a adaptar en el cuerpo a tener esa tira, ese catéter conectado todo el tiempo, y en segunda tu condición no está para hacer más. Entonces, yo vengo de una familia de músicos, estudié música, me gusta mucho cantar. En mi casa desde siempre, todo el tiempo he cantado. Y recuerdo que cuando me dijeron: no puedes cantar, yo dije: ¿será cierto? O sea, lo cuestioné porque iba a ser algo que en todo caso, si hubiera dejado de hacer, me iba a doler mucho. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que yo sentía y sabía que podía seguir cantando, porque yo había cantado toda la vida. Entonces recuerdo que una vez en el hospital, donde también tuve otra cuestión en la adaptación del medicamento, otra vez casi al punto del desmayo, con la oxigenación baja, pero esta vez con la presión súper baja debido al medicamento. Todo fue un experimento. Hipotensión le llaman, con una presión súper baja y un latido del corazón súper débil. Recuerdo que me preguntaron: ¿qué es lo que haces? ¿Por qué te sientes así? ¿Has estado barriendo? ¿Has estado trapeando? Y pues yo les dije la verdad, o sea, yo trato de llevar una vida lo más normal que se pueda, pero no me canso porque de por sí no aguanto. Y yo dije, pues lo que más me gusta hacer es cantar, y a lo mejor fue por eso, porque canto. Entonces la enfermera se sacó de onda y me dijo: ¿tú cantas? Y le dije: sí. Dijo: pero si los pacientes como tú apenas hablan. Y yo: pues yo canto. Y me dijo: bueno, entonces le voy a dar aviso a los doctores a ver qué nos dicen. Para los doctores, esa cuestión de haber roto como a lo mejor una restricción, para ellos fue un foquito verde, que dijeron: vamos a hacerle un estudio para ver su resistencia respiratoria y ver qué tanto hay aquí. De acuerdo a los estudios en la resistencia respiratoria, recuerdo que en esos días mandaron una persona que se encarga de post-COVID, de enseñar a los pacientes a recuperar su respiración a través del canto. Y entonces vino la persona con una mandolina, me visitó en terapia intensiva donde yo estaba y me puso a cantar, me sacó ejercicios de vocalización, se sabía canciones cristianas y nos pusimos a cantar. Tenía 2 médicos especialistas ahí y estaban midiendo el oxígeno, viendo la presión de la sangre, con la tira intravenosa acá, con otro de este lado y con otra tirita de este lado, sin poderme mover, acostada en la cama. Y entonces un doctor me dijo: ¿cómo te sientes? Y yo le dije: pues normal, porque yo he cantado todo el tiempo. Y me dijo: a ver, siéntate. Me senté y me dice: canta de nuevo. Pues canté. Fue para ellos sorprendente porque mi nivel de oxígeno no daba para cantar y estaba cantando. Entonces ellos empezaron a decir: esta mujer ya no tenemos explicación, es un caso extraordinario, hace cosas imposibles.
que nosotros no hemos visto. No solamente ha sobrevivido, sino que está yendo más allá y no sabemos a qué se debe. Pero como es algo extraordinario, ahora le vamos a poner más atención y vamos a cuidar más de ella, lo cual para mí fue una bendición después de que los médicos no me atendían. Le di gracias a Dios porque rompí sus esquemas y eso abrió puertas para que otros pacientes ahora, después de los experimentos por los que me han hecho a mí, puedan ser tratados a través de lo que esto de la medicina y la ciencia ha hecho conmigo. Recuerdo que me estabilizaron, ajustaron la dosis del medicamento, hicieron los cambios de medicamento y volví a salir. Salí del hospital, empecé a servir en alabanza, estábamos con el grupo de servidores, les apoyé mucho y para mí era una paz enorme de saber que estaba cambiando lo que hasta ahorita se conocía de la ciencia, en lo cual los doctores no tenían explicación, y saber que era obra de Dios fue como decir: Señor, entiendo tu propósito. A mí me duele, es cierto, pero si tú te vas a manifestar a través de este dolor que yo tengo con estas eminencias, que muchos de ellos ni siquiera creen en ti porque creen que la ciencia es la respuesta, que la medicina es la respuesta, que todo lo que ellos creen es la respuesta, y tú me estás llevando a demostrarles a través de este padecimiento y de este dolor que tú rompes esquemas y que eres el Dios soberano, que así sea. Entonces yo seguí cantando con el oxígeno, con la medicina, y serví 2 años en alabanza. Entonces llegó el tiempo en que los doctores dijeron: tenemos otro tratamiento que queremos que empieces a recibir, te queremos cambiar el medicamento intravenoso por otro subcutáneo, pero este medicamento también ha sido aplicado solamente a menores de 19 años porque no suelen resistirlo los adultos debido a la causa del dolor. Y ningún cuadro es tan elevado como el tuyo. Imagínense, de la medición de los 3 milímetros que debe de tener la arteria cardiopulmonar, y la mía medía 120, salto de 4 veces más el tamaño hizo que le agregaran al diagnóstico la palabra severo, lo cual quiere decir a punto de despedirte. Pues esa severidad duró años. Cuando cambiamos de medicamento, eran unos dolores insoportables, pero aún así, en lo que yo podía y cuando podía, seguía sirviendo al Señor, seguía yendo a la iglesia, y fue ahí donde en medio de todo eso empezó otro tipo de mover de Dios, porque resultaba que había otros pacientes mayores, solteros, que no habían tenido hijos y que no tenían familia, quienes se sentían solitos, que eran diagnosticados a los 80, 70, 60 años de edad, ya adultos mayores, y tenían miedo de probar los medicamentos. Pero entonces me decían: Erika, ¿puedes venir? No podía hacer ejercicio, pero entonces yo caminaba 4 minutos y después caminé 5 minutos y después caminé 6, que era lo máximo que nos daban de caminar. Pero entonces cuando iba a la iglesia y servía, no solamente cantaba, sino que me movía y me daba cuenta que duraba 10 minutos, 12 minutos, y decía: Señor, gracias, porque cuando los doctores sepan esto van a hacer más pruebas y se van a seguir dando cuenta que tú tienes el control y que no hay otra explicación ni puede ser de otra manera. Entonces empezó a hacerse un estudio específico de mi persona, y después ellos me mandaron a tomar ejercicios de rehabilitación pulmonar mediante el ejercicio. Me mandaron a tomar ejercicios de respiración mediante el canto y me capacitaban para ello. Conforme yo iba a los hospitales constantemente, 2 veces por semana, me empezaron a decir las enfermeras y las trabajadoras sociales: Erika, necesitamos que vengas. Tenemos 2 pacientes que tienen mucho miedo, pero estamos seguros que si te ven van a tener esperanza. Mi inglés no es bueno, pero aún así yo llegaba con mi Biblia virtual en el teléfono y les decía lo que decía la palabra de Dios.
Aún así les decía, Dios te bendiga. Aún así les decía, hay una esperanza. Aún así les decía, no todo está perdido. Aún así les decía, tú estás solo humanamente, pero Dios te ama. Aún así Dios tiene planes, ¿saben? Y yo recuerdo que salía del hospital y me sentía realizada. Porque muchas veces cuando uno está bien y anda caminando por la calle, lo que decía el pastor ahorita, se enojan porque se le atraviesa el carro, se enoja porque el jefe lo manda, pero lo cierto es que no valoramos el aire que respiramos hasta que no lo necesitamos. Y yo estaba bendecida de salir de ese hospital y de haberle dicho a 2 personas que Dios los amaba y que había una esperanza, de mostrarles la bolsa de medicina que me estaba manteniendo con vida y de decirles que a pesar de que no había estadísticas y que era la única que lo usaba, era seguro y que podía darles esperanza, porque había un Dios que estaba en control de todo. Ellos, obviamente nosotros vamos a una iglesia hispana en Estados Unidos, todavía no teníamos predicaciones en inglés, eran referidos a otras iglesias, empezaban a ir y después de todo me decían, Erika, fulanito de tal vecino me está llevando, conozco la sobrina de un amigo que me está llevando a la iglesia y está viniendo conmigo. Y a mí me daba gusto que esas personas que no tenían familia y que se sentían solas llegaran a una comunidad llamada iglesia. Y que además de eso, entre sus conocidos, ellos también los llevaban para que les dieran un ride. Y eso para mí es extendemos tu palabra. ¿A través de qué? De un dolor y de un padecimiento. Vale la pena porque ellos conocen en ti la respuesta y la esperanza. Pasó el tiempo, superamos lo de los 2 medicamentos y llega un momento en que los doctores me dicen, tu cuadro está todavía grave. Te hemos mantenido con vida, pero sigue sin haber esperanza. La única opción que nosotros, en nuestro poco conocimiento de esta enfermedad, la única opción que podemos brindarte es someterte a un trasplante. Pero no sabemos si esto vaya a funcionar porque regularmente solemos trasplantar un órgano. Tú necesitas 3, necesitas 2 pulmones y un corazón. Vamos a someter tu caso con los médicos especialistas de trasplantes para ver ellos qué opinan, porque no vemos más salida. Entonces empezamos el proceso de los trasplantes y me dijeron, tienes que bajar de peso, tienes que aprender a respirar más. Los trasplantes regularmente se manejan en personas jóvenes o más adultas que son aptos y que son en condiciones óptimas para manejarse los trasplantes. No te pueden trasplantar un órgano si tienes otro que te lo va a afectar y te lo va a dañar. En este caso era muy difícil porque aunque me trasplantara los pulmones, el hoyo del corazón iba a volver a dañar los pulmones y eso hacía que fuera como un órgano desechado, por así decirlo. Entonces era muy difícil que los médicos aceptaran, pero aún así buscábamos la esperanza y Señor, a lo que tú nos digas, vamos a ir y vamos a seguir. Seguimos con el ejercicio, con la dieta. Fueron cuadros difíciles de anemia, de falta de vitaminas, descompensaciones sanguíneas, diferentes hospitalizaciones, mediante las cuales mi mamá, vamos a hablarle al pastor Román que quiere orar por ti. Y fue ahí en donde el pastor Román en la camilla del hospital, vamos a orar, hermana Erika, Dios tiene el control, tengamos fe, la iglesia está orando por usted. Y si usted me ve con la máquina y puede decir, ¿qué testimonio me estás dando? Si aún no puedes respirar, este es el testimonio, la sobrevivencia y la forma en la que en medio del padecimiento Dios me está usando. Ese es el testimonio. ¿Dios puede hacerlo? Claro. Pero, ¿qué caso tendría si Él pudiera hacerlo? Si su vida y la mía estuvieran resueltas y tal vez a causa de que el Señor no solucione lo que le pedimos, ya no pudiéramos ser usados por Él y el Señor no pudiera usarnos. ¿Valdría la pena? Entonces yo digo, Señor, si el dolor vale la pena, que sirva para tu gloria. Aprobaron el trasplante doble pulmonar y lo pusieron en categoría de emergencia.
Recuerdo que estuvimos a punto de recibirlo, andábamos de vacaciones con la familia de mi esposo fuera de la ciudad, no podíamos alejarnos más de 4 horas por si nos llamaban para recibir el trasplante, teníamos que llegar de inmediato al hospital. Recuerdo que antes de Navidad recibí esa llamada y me dijeron, ven que tenemos unos pulmones compatibles contigo y necesitamos que llegues. Dejé a mis hijitos encargados con mis cuñadas y regresamos al hospital. Cuando se someten a las pruebas y todo eso, había un COVID presente. Y los doctores se sorprendieron porque me dijeron, supuestamente tienes COVID. Y yo les dije, pero yo no siento COVID. Dijo, por eso es asombroso que tú te fuiste de vacaciones, que tus niveles de oxígeno están en medio de tu estabilidad, que tu cuadro no está peor y que tú no te estás muriendo. Y tampoco nos explicamos qué causa es esto. Entonces, ellos se lo achacaron a que yo me puse la vacuna, pero lo cierto es que en medio de trabajo social y todos los decesos que hay, vuelven a decir, Erika, no nos explicamos tu existencia. Médicamente no hay razón para que tú sigas estando de pie y sigas existiendo. Entonces, me mandaron a mi casa sin los pulmones esperados. Pero eso abrió puertas para otro suceso. Estuvimos en el tiempo de llevar a los hijos para ver si la malformación congénita que yo tenía es hereditaria y si alguno de ellos la pudiera llegar a padecer. Gracias a Dios los niños están bien, están en revisión constante porque a veces suelen ser asintomáticos y se desarrollan hasta la edad adulta, 17, 19 años. A lo que voy es que estando con los niños, llego yo con el oxígeno y la pediatra cardióloga que los atiende me pregunta qué tengo. Y cuando le digo el cuadro, me dice, ¿y cuántos años tienes? Tantos. ¿Y eres mamá de los 2 niños? Pues sí. Y me dice, ay, ¿y traes medicina conectada? Y le digo, sí. Y me dice, ¿te ha dado COVID? Sí. ¿Cuántas veces? Pues la última fueron ya 2 veces. Y me dice, ¿me podrías dar acceso a tu expediente? Yo me quedé pensando y dije, ¿por qué querrá una pediatra el acceso a mi expediente? Y me dice, quisiera estudiar tu caso porque no he conocido ningún sobreviviente en todo el país. Ella es hispana, hablaba español, venía de Europa, estuvo en Sudamérica y vivía en Estados Unidos. Y con toda su experiencia profesional, no había conocido ningún paciente sobreviviente a tanto. Lo mismo, la gloria del Señor ahí presente, porque no hay otra explicación. Entonces, le damos el acceso, después ella me llama y me dice, ¿te gustaría visitar a un grupo de médicos a los que me gustaría presentarles tu caso para ver si ellos te dan una opción? Todos son médicos de congénito, ¿qué quiere decir? Que estudian los padecimientos desde nacimiento como el tuyo. Y tal vez alguno de ellos pueda darte esperanza. Le dije a Ever, vamos, ¿qué hacemos? Ya no hay mucho que hacer. Nos dijeron que lo último es el trasplante. Y me dijo Ever, pues igual vamos, te están estudiando, no perdemos nada. Fuimos. Y cuando llegamos allá, recuerdo bien que siento como si el doctor al conocerme estuviera viendo una estrella de Hollywood. Me miró de pies a cabeza, se quedó asombrado y entonces dijo, con que tú eres la que se ha escapado de la muerte. Y luego yo recuerdo que lo primero que le dije es, gracias a Dios, soy yo. Y me dijo, tiene que ser por Dios, porque nosotros no tenemos otra explicación. Y me da mucho gusto que tú seas una persona que puede reconocer que es gracias a Dios. Nos explicó el plan, sacaron los estudios y el doctor nuevamente hizo una propuesta. Pero esta propuesta también fue un experimento. El más difícil de todos, de vida o muerte. Él quería hacer una operación en el corazón para tapar el hoyo que ya estaba ahí desde el nacimiento, pero con el cuadro tan elevado que había más riesgo de morir que de sobrevivir. Me dijo que para dar como un poquito de menor riesgo a la muerte, quería introducir en el hoyito del corazón un dispositivo europeo
que no se maneja en Estados Unidos, tampoco en México, ni en toda el área de América hasta en Estados Unidos, que tiene una doble funcionalidad. Cuando la hipertensión arterial se ponga, digamos, intensa o grave, empieza el padecimiento, el dispositivo tiende a abrir una ventanita para dar el paso del fluido, porque el cuerpo ya está acostumbrado a sobrevivir de manera diferente a cualquier otro cuerpo en una condición normal, el mío. Y para no darle el cambio del flujo de sangre y de funcionamiento de jalón y que no pueda reconocerlo y que no supiera cómo trabajar y cómo funcionar, pues es de tratar que funcione normal, pero en caso de que no lo haga, que el dispositivo lo identifique y le dé una salida para que vuelva a funcionar en la manera que ha estado habituado a funcionar. La cuestión es que esas cirugías se hacen a corazón abierto, pero el doctor, que es especialista mayormente en niños, ningún sobreviviente, les repito, mayor de 18 años, 19 de los que la había atendido, y tampoco con embarazos, entonces para él fue una maravilla de decir, yo quiero entrar y quiero ver esos pulmones, quiero ver ese corazón, quiero saber a qué causa se debe que siga funcionando, quiero conocer el fluido de sangre y todas las cosas de sus especialidades, porque este doctor resultó ser una eminencia a nivel nación de Estados Unidos. Entonces, cuando me explica, me dice que en vez de hacer la cirugía corazón abierto, quiere hacerla mediante un cateterismo, que es con una incisión en la arteria que va desde la pierna, tenemos terminaciones, arterias, piernas, cuellos, brazos, introducir por medio del catéter, que es como un carrito que lleva una carga, el dispositivo ahí que va caminando por la arteria, les digo yo a los niños así para que me entiendan, y llegar a ponerlo en el corazón y engancharlo, para que haga ahí el funcionamiento de abrir y cerrar la ventanita según el cuerpo esté trabajando, según el cuerpo se esté cansando y todo eso. Regresar el catéter a su lugar después de hacer las mediciones, de tomar muestras de pulmones, lo cual sucedió muchas veces también, y empezar a ver si el cuerpo reaccionaba o no, si el dispositivo era aceptado o no. Entonces me dijo que quería realizarlo antes del trasplante pulmonar. Para nosotros fue mucho miedo porque, ¿sabe? Era muy bonito, es muy bonito decir, Señor, a mí ya no me daban chance 3 veces, pero tú has dicho que sí, gracias. Pero ¿qué tal si ellos meten mano y ese no se hace realidad? ¿Qué tal si eso pasa? Y vuelve a lo mismo. Aún en medio de esos momentos, ok, mis hijos están en tus manos, mi esposo está en tus manos, y yo les digo a ellos siempre que oro por ellos, donde mis ojos no te ven, los ojos del Señor te cuidan. Donde yo no estoy presente en medio de tus travesuras, en medio de tus temores, en medio de tus desalientos, el Señor está presente. Fue difícil, pero al final no había otra esperanza tampoco. Y aunque pudiera haber dicho, me quedo hasta donde quede, también fue decir, si esto funciona y sale bien y extiende la esperanza de vida, va a ser más beneficio. No solamente para mi familia, sino porque vuelvo a lo mismo, no hay ningún caso como el mío. Y en toda la nación de Estados Unidos tampoco lo hay. Decidimos tomar esto cuando los doctores de trasplante pulmonar se pusieron de acuerdo con los de congénitos y ofrecieron esta alternativa. Por lo que se hizo un rollo internacional de invitaciones con médicos de Europa, de Estados Unidos. Se mandó traer el dispositivo de Europa a Estados Unidos. Se fijó la fecha 3 veces porque el doctor Jeremy Greenwood, especialista en cardiología congénita en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí en la Florida, quería que otros médicos especialistas presenciaran su experimento con una paciente que había pasado por varios experimentos y que seguía siendo la única sobreviviente.
Entonces se canceló, se pospuso, se reagendó y todo eso. Y yo estaba insegura por el cambio de fechas, que fue cuando le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Creo que voy a pedir que me den en trabajo social una hoja para que Migración te pueda dar a ti una visa humanitaria y puedas venir. Me siento insegura por tanta reagendación de fechas y no sabemos lo que vaya a pasar, el riesgo que conlleva, y quisiera verte, que estés aquí. Y mi mamá dijo, sí, mija, yo voy a ir, pero no voy a ir a despedirte, voy a ir a ayudarte, porque acuérdate que los doctores siempre han dicho muchas cosas, pero tú nunca debes olvidar que el que tiene la última palabra es Dios. Y decimos, mami, sí es cierto, Él ha tenido la última palabra. Entonces, lo que te pido es que vengas. Mi mamá tramitó la visa, don Guillermo estuvo ahí con ella, acompañándola, llevándola. Se fueron hasta Guadalajara, donde les hicieron la cita y todo, ahí anduvieron, gracias. Llegaron a Estados Unidos, estuvieron con nosotros. La cirugía iba a tomar bastante tiempo, el proceso iba a ser difícil. Tuvieron por primera vez, es que el riesgo era desde que me durmieran, porque un corazón tan lastimado como el mío supuestamente no puede recibir anestesia, y me tenían que dormir toda. Entonces desde ahí era el riesgo que te durmieran para hacer lo que tienen que hacer, pero que te duerman y ya ni siquiera despiertes, independientemente de que te hagan lo demás o no. Entonces era todo desde el principio. Estuvo conmigo una tía, unas primas de California, que igual dijeron, Eriquita, no te hemos visto mucho, y pues si ya va a ser la última vez, por lo menos venimos a despedirte, mi chiquita. Y yo, pues qué amables, muchas gracias. Entonces llegó el día de la cirugía. Yo recuerdo que entré, mi hermana, la más pequeña, estaba orando en el teléfono por mí antes de despedirme de todo. Mi hermana, la mediana, ya había orado por mí y estábamos ahí. Y cuando me pasan al quirófano y empiezan a prepararme, me ponen la anestesia, yo recuerdo que al estar anestesiada, empecé a ver lo que mi hermana, la más pequeña, estaba orando. Y estaba yo escuchando la cita bíblica que mis hermanas me habían leído. Y no recuerdo más. Solamente sé que me entubaron, me durmieron, me prepararon y desperté otra vez, gracias a Dios. Recuerdo que escuché la voz de Ever quejándose, diciendo, vas a salir otra vez a dar lata. Y abrí los ojos y ya estaba él ahí, y mi mamá ya andaba caminando. Entonces yo le pregunté a Ever qué pasó y me dijo, ya, quedaste. Fue gracias a Dios, ya vino el doctor y nos dijo que todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios. Y los médicos y todos grabaron tu cirugía, estuviste ahí, me hicieron firmar una hoja para que se vaya a estudios, y dijo el doctor que iba a meter este tratamiento a petición de todos los papeles, porque después de ti hay esperanza de que se salven muchas otras vidas. Y el doctor dijo que no había manera de hacerlo si no fuera por Dios. Y entonces dijo que va a poner ahí en el escrito que tú eres cristiana. El doctor es, en Estados Unidos la religión católica es diferente a cómo se vive aquí. No hay idolatría, por así decirlo, y no hay tanta división a veces del catolicismo al cristianismo, porque no hay idolatría. Los católicos más se parecen a los cristianos, pero se dicen católicos de tradición. El doctor es muy católico, al final de cuentas, sin distinción de religiones, por así decirlo, él reconocía que solamente fue la mano de Dios. Entonces, Ever le dijo, está muy bien que lo ponga, y está muy bien, Erika va a estar feliz de que usted ponga que es solamente por obra de Dios que hasta acá se pudo llegar con todo este proceso. Cuando yo hablé con el grupo de mujeres de mi iglesia, no conocían bien el cuadro, pero también estuvieron orando por mí, y les platiqué todo esto. Decían, hermana, creo que usted ha salvado muchas más vidas, tanto natural como espiritualmente, que muchos de nosotros que a veces creemos que vamos a evangelizar, o muchos de la iglesia inclusive, que a veces ni siquiera tienen
el valor de decirle a alguien, Dios te bendiga, Dios te ama. Y nosotras nos preguntamos y vemos, ¿usted qué preferiría? ¿Estar sana o ser usada? Y definitivamente el barro no le dice al alfarero, ¿por qué me has hecho así? El Señor Jesucristo en el Padre Nuestro dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este mundo es solamente un paso para llegar a lo eterno. Y déjeme decirle que si usted quiere deshacerse del sufrimiento, no está mal. Pero el sufrimiento es el que le va a mostrar la forma poderosa en la que Dios puede obrar. Entonces, no se rinda, mi hermano. Confíe en el Señor, persevere. Que todo lo que no entendemos en esto, el Señor tiene planes. Y miren, esto nos tomamos, ¿qué? Unos minutos. Pero ha sido un proceso de sobrevivencia de 11 años. Entonces, se cuenta muy sencillo, pero no se vive de la misma manera. Les aliento a seguir las instrucciones del pastor Román que nos estaba predicando ahorita. En base del amor, orar unos por otros, servirnos unos a otros, apoyarnos unos a otros y glorificar al Señor mediante los procesos y las pruebas, por muy difíciles que sean. Es un gusto poder estar aquí, darles aliento y apoyarlos en oración desde allá, así como ustedes me han estado apoyando a mí. Si ustedes creen que todo lo que oraron por mí no es respuesta, es al contrario. Ha sido la gloria de Dios manifiesta y yo sigo batallando, pero ¿sabe qué? Sigo ejemplificando. Y eso es lo más importante. Gracias, pastor, por la oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias a usted.